Bueno, buenos días. Continuando un poco con nuestra programación, a continuación tenemos la conferencia La innovación en las escuelas de negocios, la experiencia innovadora de SADE, a cargo del doctor Joseph Frank, decano de SADE Business School. El doctor Joseph es doctor en Administración y Dirección de Empresas de SADE y es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección de Empresas también de SADE y licenciado en Administración y Dirección de Empresas de SADE. Su experiencia académica y profesional es la siguiente. Cuenta con una amplia experiencia docente en diversos países, es experto en marketing internacional y marketing global, y su principal área de especialización es el diseño de estrategias de marketing y la gestión de productos y marcas en empresas multinacionales y globales. También ha trabajado en temas de marketing electrónico y estrategias de marketing en Internet. El Dr. Joseph es uno de los principales expertos en el método del caso, autor de numerosos casos prácticos en el área de marketing, algunos de los cuales están disponibles, y ha ganado en 2 ocasiones el concurso de casos en 1999. Llama la atención los casos Unilever, Frigo España, en el 2001 en la categoría multimedia, con los casos de L'Oreal, la entrada de la batalla del champú y L'Oreal B, L'Oreal A y L'Oreal B. La adaptación local de la estrategia global, y también ha ganado un premio al mejor caso presentado por un autor fuera de los Estados Unidos en el año 2004, con el caso Mango, el mercado de Estados Unidos. Imparte regularmente sesiones sobre cómo escribir casos prácticos y sobre el uso de casos en clase, tanto en ESADE como en otros programas. Posee experiencia previa como directivo de marketing en empresas como Fuji, es profesor de SADE desde 1988 y ha sido consultor en empresas como Novartis, Sony o Xerox. Entonces le damos la bienvenida al Dr. Joseph. Gracias. El pasado, gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a Cladea por darme la posibilidad de hacer esta presentación ante ustedes, y muchas gracias a ustedes por estar aquí en la sala después de la fantástica fiesta con la que nos regalaron anoche la organización de la conferencia local este año. El título de la presentación es, yo les voy a presentar hoy un proyecto en el que estamos trabajando en ESADE. Es un proyecto al que hemos denominado Student First, y este es un proyecto que tiene por objeto el reinventar de alguna manera nuestro modelo pedagógico y responde a un driver que es una de las prioridades del plan estratégico que tenemos, que es el conseguir una experiencia educativa, innovadora, singular y transformadora. Voy a poneros un poco en antecedentes, ¿no? Yo creo que estos días hay una música que nos va sonando en todas las presentaciones, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo, en el que nos estamos enfrentando. Y coincido con la presentación que hacía ayer Luis Solís, en el sentido de decir, seguramente lo que van a ver no son experiencias innovadoras disruptivas, pero son las líneas en las que estamos trabajando. Y el interés es compartir con ustedes lo que estamos haciendo, que es un proceso que está aún en marcha y en el que tenemos unos primeros resultados que creemos que son bastante positivos, y en el que en los próximos 3 años pues va a suponer el dar la vuelta a cómo impartimos clases en ESADE. Bien, nuestro sector está en plena transformación, y esto es algo que hemos venido escuchando durante este día y medio. Pero yo diría que esta transformación se debe a la confluencia de 3 factores que son bastante relevantes. Por un lado, la globalización, por otro lado, las nuevas tecnologías,
Y después, el tercer factor, el tercer componente, son los cambios en las generaciones que vienen, llámenle millennials, llámenle generación Y, generación Z, no sé cuál será la próxima, si la ZA, ZB, ZC, pero la realidad es que tenemos estudiantes que vienen a las aulas con nuevas necesidades y a la búsqueda de procesos de aprendizaje distintos, ¿no? Para darles algunos datos, la globalización. A ver, yo vengo de Europa y en Europa la globalización seguramente la hemos sufrido bastante más que en otras regiones. A título de ejemplo, hace 20 años yo era director adjunto del MBA Full Time en ESADE. En aquel momento el porcentaje de alumnos extranjeros que teníamos en el programa era de una tercera parte, el 35%. Pero yo miraba a mi alrededor y más o menos por las mismas fechas los principales competidores estaban más o menos igual. Mirabas Instituto, mirabas IES, mirabas algún otro competidor europeo y todos más o menos tenían el 40% como mucho de estudiantes internacionales en su MBA Full Time. Con el nuevo milenio ese porcentaje se volvió del 80%. Hoy en el Full Time MBA de ESADE, al igual que en otras muchas escuelas europeas, el porcentaje de alumnos internacionales es del 90%. Hay una tremenda movilidad de estudiantes y tenemos un nuevo segmento que es el segmento Master Pre-Experience, que hace 10 años no existía y hoy tenemos más de 500 alumnos en ese segmento con un porcentaje del 82% de internacionalidad y con más de 50 nacionalidades representadas en el programa. Y esto está pasando en la mayoría de escuelas europeas. Y detrás vienen las asiáticas, porque en Asia también la internacionalización es bastante importante o empieza a ser bastante acelerada. No hace falta que les diga el tema de las nuevas tecnologías, del e-learning, que de alguna manera nos están transformando la actitud del estudiante en clase. Hoy en día un estudiante en clase puede estar mandando un WhatsApp con su teléfono móvil, consultando no sé qué con su iPad y delante suyo tiene un laptop donde está mirando otra cosa. Y con suerte atiende al profesor. Porque entonces el profesor te dice, no, es que estos tipos no prestan atención. ¿Perdona? ¿No prestan atención? Pregúntate si tú estás mereciendo su atención. Si tú estás haciendo algo que sea relevante, porque cuando no es relevante, los tipos desconectan. Yo siempre digo que el peor invento para la formación se llama PowerPoint. Cuando viene un tipo, te planta un PowerPoint y empieza a leer. Y el estudiante te dice, ¿pero qué me estás contando? Me voy a internet y tengo un vídeo del señor Porter en el que me está explicando cómo funciona esto de las 5 fuerzas y aquí tienes un tipo que me lo está explicando en clase mucho más aburrido que él. Olvídese, ya lo miraré después. El aula tiene que ser el lugar de añadir valor. Antes hablaba de añadir valor, Manuel. Si no añadimos valor en el aula, vamos mal. Nuestra industria no se está transformando de manera muy distinta a la de otras industrias. El otro día hablaba con un productor discográfico y él me decía, el gran cambio, la gran transformación en la industria discográfica es que antes los cantantes, los grupos, las bandas hacían conciertos para vender discos. Hoy hacen discos para vender conciertos. ¿Por qué? Porque el concierto es la experiencia. Si queremos que los alumnos vengan a nuestras aulas hoy en día, que tienen toda la información disponible en la red, más información de la que puedan digerir, el aula tiene que ser un lugar de transformación, un lugar donde pase algo único e irrepetible. Evidentemente, una tendencia puede ser el llamado edutainment, pero en el aula se tiene que producir un cambio. Y estas nuevas generaciones pues tienen nuevos modelos de aprendizaje, nuevos intereses. Estas 3 fuerzas juntas son lo que yo llamo la tormenta perfecta. Aisladas, cada una de ellas son importantes. Las 3 juntas están transformando nuestro sector. Ayer mencionaba Luis Solís a Clayton Christensen cuando dijo que dentro de 15 años el 50% de escuelas de negocio desaparecerían. Richard Lyons, decano de Berkeley, lo tienen en la revista Global Focus que les han dado en
en la mochila de la conferencia. Dice, todavía peor, dentro de 10 años la mitad de las escuelas desaparecerán. Y es un dato que miramos alegremente, pero yo les invito a que miren a su derecha, miren a su izquierda y piensen que la mitad de las instituciones que están aquí representadas, si estos señores tienen razón, podrían no estar aquí dentro de 10 o dentro de 15 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Pues seguramente lo que tenemos que hacer es reinventar la manera en la que nosotros damos clase, reinventar la docencia, buscar una propuesta de valor distinta. En este contexto, nosotros estamos en un plan estratégico que empezó en el 2014. Voy a pasar todas esas. Ahí, gracias. Que tenía 5 líneas, 5 prioridades estratégicas. Y como ven, la primera prioridad estratégica se centraba en la experiencia educativa. Y el objetivo es, como les decía antes, ofrecer una experiencia educativa innovadora, singular y transformadora. Después habían otras prioridades estratégicas en el plan, como el desarrollo del faculty, como la conexión con la empresa, como la digitalización, evidentemente, como la sostenibilidad económica. Pero si lo miramos, de alguna manera la experiencia educativa está en el centro de todo esto. La experiencia educativa está en el centro de la relación con la tecnología, de la relación con el faculty, de la conexión con la empresa y de la capacidad de inversión o del modelo económico sostenible. De ahí que nosotros le llamáramos a este proyecto Student First. Student First pretende ser el nuevo modelo pedagógico y con él pretendemos dar respuesta al cambio que se está produciendo en la educación superior. Además, queremos adaptar nuestra experiencia educativa a los nuevos tiempos, a las nuevas generaciones, a las nuevas necesidades de estos estudiantes que vienen con expectativas distintas, con maneras de aprender distintas. Al final, Manuel estaba hablando en la presentación anterior de la empleabilidad y de qué es lo que está esperando, de alguna manera, las empresas cuando vienen a reclutar a nuestros graduados. Y, por tanto, nosotros también aquí, en este sentido, lo que pretendemos es conseguir perfiles de graduados que sean capaces de responder, lógicamente, a las demandas de las empresas y de las sociedades hoy en día. Evidentemente, hacer frente con éxito a todo este proceso de desintermediación y desmonetización que se está produciendo en nuestro sector. También pretendemos, evidentemente, potenciar nuestra identidad, potenciar nuestro modelo pedagógico como un elemento distintivo de la propuesta de SADE, dar un salto adelante en todo lo que sería la tecnología y las nuevas tecnologías, la tecnología digital como parte fundamental del modelo de aprendizaje, con un modelo sostenible. La tecnología es cara, todos lo sabemos, y pretendemos convertirnos de alguna manera en un referente global. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestro entorno? De alguna manera tenemos a la parte de la izquierda la perspectiva de la oferta, la parte derecha la perspectiva de la demanda. Lo primero que nos damos cuenta es que debido a la tecnología, el acceso al conocimiento básico, más que al conocimiento yo diría la información, se desmonetiza de manera acelerada. Y esta diferencia entre conocimiento e información me recuerda a una conversación que tenía con Sergio Bertolucci, que es el vicepresidente de investigación del CERN, del Centro de Investigación Nuclear de Ginebra, que él me venía a decir, no es verdad que todo el conocimiento esté en la red, lo que está en la red es la información. Porque el conocimiento es lo que tú haces y lo que tú construyes con tus alumnos en el aula. El conocimiento es el valor añadido que tú das. Hoy la gente puede venir sabiendo muchas cosas, pero esas cosas están inconexas, no tienen sentido. Y nuestro rol como profesores es en el aula darle sentido a todas esas piezas de conocimiento que ellos tienen. Por eso nosotros tenemos que integrar,
tenemos que ayudarles a que cambien, de alguna manera que construyan ese conocimiento y que se produzca ese valor añadido en el aula. Parte de la actividad tradicional del aula pierde el valor. Hemos visto un ejemplo estupendo en la presentación anterior. Estoy seguro que todos estamos experimentando con proyectos. El problema de estos proyectos muchas veces es la escalabilidad. Es fantástico hacerlo con 28 alumnos. ¿Qué pasa cuando tienes 5.000? Entonces, hay que combinar diferentes metodologías, hay que combinar diferentes actividades para tener esta experiencia de aprendizaje seguramente única. La parte que pierde el valor en el aula es la parte que no añade valor. Si soy capaz de añadir valor en el aula se convierte en un punto en el que los alumnos realmente disfrutan y quieren estar. Aparecen nuevos actores, aparecen nuevas ofertas. La competencia ya no son ustedes. La competencia en Executive Education hoy en día son consultoras que hacen programas muchas veces más baratos de lo que los estamos haciendo nosotros. ¿Y por qué? Es lo que en marketing decimos la estrategia de precio cautivo, Lo que hace Gillette, lo que hace Hewlett Packard, que les venden a ustedes una afeitadora o una impresora por un precio que es muy asequible, pero hay amigo cuando quieren comprar los cartuchos de impresora. Esto pasa exactamente igual. Las consultoras hacen programas de formación, revientan precios porque lo que les interesa que es captura al cliente. Captura al cliente porque después mi valor añadido está en mi servicio como consultor. Nuevos players con las nuevas tecnologías están apareciendo propuestas nuevas. Singularity, Coursera, llámenlo como quieran. Nuestra competencia está cambiando, son distintos. Y las credenciales tradicionales están entrando en crisis. Lo que antes era el sueño de cualquier futuro directivo, que era pasar por un MBA, esa credencial, ese sello que le daba, hoy en día, pues bueno, hay gente que se plantea si esa tiene que ser una propuesta de valor o voy a hacer piezas de conocimiento y distintas titulaciones. No me importa que sea un título oficial, no me importa que me lo dé una universidad, pero yo voy acumulando de alguna manera distintos piezas en mi currículum y a lo mejor después las integro y le doy sentido. ¿Qué pasa en la perspectiva de la demanda? La carga cognitiva aumenta y se digiere de una manera fragmentada y superficial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los alumnos están buscando microcápsulas de conocimiento. Anytime, anywhere. Aquí tengo un pequeño vídeo de 10 minutos que me explica no sé qué. En la parada de metro o de autobús aprovecho para mirarme no sé cuántos y después todo esto lo voy a integrar. Los empleadores, si lo veíamos en la presentación anterior, quieren nuevas competencias que permitan que su talento, que el talento que ellos de alguna manera están incorporando, se pueda enfrentar a problemas complejos. Los estudiantes piden más personalización. Y a veces, aunque nosotros pensemos, oiga, es que el online nos permite llegar a más gente, es mucho más económico, es mucho más rentable. Mentira. Es más económico y más rentable cuando yo puedo empaquetar una serie de contenidos. Pero haga usted una clase online y mire a ver si usted puede hacer una clase online con más de 60 tipos en modo síncrono. ¿Perdone? Esto es imposible. Tenemos que hacer grupos más pequeños. Y mientras estoy haciendo la clase, hay veces que necesitas no un profesor en el aula, sino dos. Porque mientras uno está cantando, el otro está mirando qué es lo que están escribiendo en el chat los participantes para apoyar al que está dando la clase en modo síncrono. Entonces, bueno, más personalización y evidentemente todo esto también plantea una serie de problemas de escalabilidad. Vale, gracias. Bien, esto es lo que de alguna manera da origen a Student First, que lo que pretende son tres cosas fundamentalmente: es enriquecer los contenidos, pasar de la información, pasar de las piezas de información que usted puede adquirir por su cuenta a la generación del conocimiento, o si quieren del metaconocimiento en aula, fortalecer la dimensión experiencial y transformadora en el aula. El aula tiene que ser un lugar de vivencia única, tiene que ser el concierto, que no me puedo perder.
porque el disco lo puedo escuchar cuando quiera. Y evidentemente pasamos del delivery tradicional al blended learning. Nosotros no vamos a programas online puros. Estamos en este momento experimentando con alguno, sobre todo a nivel de Executive Education, pero a nivel de grados y de maestrías no tenemos ningún formato 100% online. Siempre tenemos formatos que tienen más presencia online que física y otros al revés. Hay un mix y de ahí que nosotros estemos trabajando con el blended learning. Una de las principales, diríamos, cambios que impulsamos con Student First fue, de alguna manera, potenciar mucho el modelo de Flipped Classroom. Es decir, en ESADE no tenemos una metodología única, tenemos distintas metodologías de aprendizaje, pero aquí, de alguna manera, lo que queríamos luchar era contra la fórmula tradicional de la clase magistral, donde el profesor es quien imparte un tema y después el alumno, vía trabajo, profundiza. Esto no es nuevo. Yo recuerdo hace 20 años yo tenía un profesor, uno de mis profesores cuando yo era un profesor junior, Josep Chias, lamentablemente ya fallecido, que él, insisto, hace 20 años, cuando no había internet, cuando no habían todas estas cosas, decía: esto de dar clase lo hacemos mal. Esto de que los profesores titulares demos la clase magistral y los profesores ayudantes den la clase de prácticas, esto está mal pensado. Tendría que ser al revés. Y si me apuras, no hace falta ni que den clase los profesores de prácticas. El alumno lo puede leer por su cuenta, lo puede aprender por su cuerpo. Porque donde añadimos valor es en la aplicación de los contenidos. Cuando hacemos ejercicios, cuando hacemos casos, es ahí donde nosotros podemos dar valor añadido. Esto me lo decía hace 20 años. No es diferente de lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy, el modelo Flipped Classroom, de alguna manera es una primera exposición vía individual, a través de materiales multimedia, a través de webs de asignatura, a través de distintos contenidos, a través de lectura individual, de preparación individual. En clase es donde se produce la dinámica de aprendizaje, donde se pone la puesta en común, donde se conectan todas estas piezas que has aprendido por tu cuenta en distintas fuentes, donde se le da el sentido y donde se profundiza. Esto es un esquema, lo de la pizarra y lo de escribir a mano seguramente se nos está olvidando. He querido dejar esta transparencia porque no deja de ser el esquema básico de algo que después viene mucho más bien formulado, que sería esta infografía donde te explica, pues bueno, antes de la clase el alumno, el participante, se prepara la clase a través de vídeos, a través de lecturas, a través de actividades individuales, toma el primer conocimiento del tema, reflexiona, viene a clase preparado. En muchas de las ocasiones incluso hacemos un control antes de que vengas a clase, porque si no te lo has preparado, ya no hace falta que vengas. Serás incapaz de contribuir. Y en clase es cuando se comparte experiencia, donde se construye, donde se montan los mapas mentales, donde se montan los modelos, donde se da sentido al aprendizaje, en definitiva, donde se genera el conocimiento. Con una experimentación, trabajando en proyectos, creando cosas. Y evidentemente después de la clase puede haber una consolidación, puede haber una profundización en algunos temas y el rol es prepararse para la siguiente sesión. ¿Qué implica esto? El proyecto tiene muchas dimensiones. Aquí hay 6. La primera es innovar en el modelo pedagógico, en el método pedagógico. La segunda es la innovación en contenidos y en programas. Y la tercera es la innovación en espacios. Las aulas que tenemos seguramente no nos sirven para hacer según qué actividades de aprendizaje. Y además hay otras 4 dimensiones más del proyecto que tienen que ver con la capacitación del profesorado, el desarrollo del faculty, la financiación de toda esta fiesta y la gestión del cambio. Yo siempre digo que gestionar una business school es como gestionar una orquesta donde todos los músicos quieren ser el primer violinista.
cada uno de ellos, para ellos, lo suyo es lo más importante. Pero evidentemente aquí nos vamos a encontrar con resistencias en cuanto queramos impulsar este cambio, y todo esto necesita un apoyo. En la parte baja verán que pone Center for Educational Innovation. Nosotros tenemos un centro en ESADE que es el que nos está ayudando a hacer todos estos cambios, todas estas transformaciones. Es el que hace la capacitación del profesorado, es el que nos ayuda a transformar los materiales, a reinventar las asignaturas y los programas. Más atrás, por favor. Una más, no, siguiente. Adelante, adelante. Una más, adelante. Una más. No, hacia adelante, no hacia atrás. Ahí, no, hacia adelante. Más, una más. Ahí. Transformación de los espacios. Bueno, a partir de ahí el espacio es importante, el espacio físico en aula tiene que cambiar. En este momento estamos terminando 2 aulas piloto, que son aulas donde no es que la pizarra haya desaparecido, no. Toda el aula es pizarra. Pizarra blanca, se puede escribir en las 3 paredes. Donde hay 3 proyectores que pueden proyectar contra todas las paredes, donde cualquier alumno con cualquier dispositivo, smartphone, tablet, laptop, puede chutar su presentación a cualquiera de los proyectores sin cables, evidentemente gestionado por el profesor, porque si no esto sería un festival. El aula se puede transformar en aulas de trabajo, en aulas tradicionales, en espacios sin sillas, si lo necesitamos. Las sillas son apilables, las mesas son plegables, o sea que podemos tener un espacio diáfano y podemos hacer cualquier combinación en aula. Espacios de trabajo para trabajo en grupos, espacios comunes que sirvan para que los estudiantes se puedan reunir a trabajar. Bueno, esto significa que tenemos que hacer una reinvención de los distintos espacios en campus. Este es un poco el proceso de implantación que seguimos. El plan estratégico empezó en el año 14-15, el año 14-15 fue un poco el año de concepción, el año pasado fue el año de los cursos pilotos, con lo cual nos pasamos el primer trimestre diseñando de alguna manera los contenidos, los materiales y las dinámicas de aprendizaje de los cursos pilotos, que después les comentaré, y a continuación pues lo implementamos en el segundo semestre del año. Al acabar el curso académico hicimos toda una valoración de resultados que compartiré con ustedes y luego les explicaré qué vamos a hacer a partir de ahora en los próximos 3 años. Aquí están los distintos cursos pilotos que hicimos. En ESADE tenemos un abanico muy grande de programas y quisimos tomar una muestra de distintos programas. Tenemos programas de grado, tenemos programas de máster sin experiencia, pre-experience, MBA, Executive Education, y seleccionamos como 8 cursos, que en realidad fueron 7, donde una parte la hicimos nosotros, desarrollo de curso interno, y la otra parte, las 2 columnas de la derecha, con proveedores externos. Hicimos un test con 2 proveedores, uno se llama Homework, escrito tal cual, no es que haya un misspell, y el otro se llama B-Skills. Entonces estos 2 proveedores fueron los que nos ayudaron a hacer la reingeniería de 2 de las materias cada uno. Mientras que internamente pues nos apoyamos básicamente en el entorno Moodle, que es el que nosotros utilizamos en ESADE, y con el Adobe Presenter, que es algo más sofisticado, pues se hicieron un par de cursos más, ¿no? Estos fueron los 8 cursos, que al final fueron 7 porque hay uno que está aquí repetido, piloto. El proyecto, más o menos en cifras, 7 experiencias al final, que alcanzaron a 1000 estudiantes en total. Algunas de estas materias en grado tienen varias secciones. Además, tuvimos otras 7 experiencias que llamamos ampliadas, es decir, no fueron parte de este proceso, sino que fueron otras materias donde hubo un tipo de intervención distinto. A nivel de formación, el Centro de Innovación Educativa hizo pues 10 sesiones de capacitación, un taller específico sobre el método del caso, más 13 talleres de formación sobre las herramientas, sobre las authoring tools. En total participaron 73 asistentes.
9 profesores titulares y 31 profesores ayudantes, y a nivel de comunicación pues hicimos una serie de comunicados internos, vídeos internos, etc. No se les escapará que un tema bastante importante es el cambio cultural que esto supone, y es algo en lo que también trabajamos a nivel de comunicación, a nivel de vídeos, y además era aquello de demostrarlo tal y como lo hacemos. Cuando en julio tuvimos la jornada anual, donde presentamos Student First a toda la organización y compartimos los resultados, todos los asistentes, personal, profesorado, personal no docente, tenían que escoger una materia de 3 horas, una sesión de 2-3 horas, tenían que hacer su homework previo, es decir, se tenían que leer lecturas, preparar un caso, preparar un ejercicio, etc. Y asistieron a una clase real. Y esto lo hicimos con toda la organización, para que vieran de alguna manera el funcionamiento del nuevo sistema, de la nueva propuesta. Resultados. Aquí me he permitido quitar las asignaturas. La valoración que hacemos en esa área de asignaturas y de profesores va en una escala del 1 al 7. Más de 6 se considera una asignatura muy bien impartida, excelente. A partir de 5, aceptable. Bajas del 5 se encienden las alarmas en el cuadro de mando de dirección de programa y de decanato. Entonces aquí pillamos 7 asignaturas. Las 7 asignaturas, para que fuera perfectamente comparable, era la misma asignatura impartida por el mismo profesor antes y después del chocolate, ¿correcto? Entonces, ahí tienen los promedios de la valoración de las asignaturas en el curso 14-15 y a la derecha en el curso 15-16. Y en las columnas de la derecha es la valoración de profesorado, curso 14-15, curso 15-16. Aquí lo primero que apreciamos es que hay una mejora en todas las asignaturas, o prácticamente en todas. Lo segundo que notamos, porque aquí participaron asignaturas que funcionaban muy bien y otras que no funcionaban tan bien. Es decir, aquí no quisimos poner a todas las asignaturas torpes en el proyecto y tampoco quisimos poner a todas las asignaturas guapas, sino que hicimos una mezcla, como en la vida real, ¿no? Entonces, la mejora es mucho más importante en aquellas asignaturas que tenían una valoración más baja. Otra cosa que no he traído la tabla, pero también ha sido un hallazgo interesante, es que en aquellas asignaturas con varias secciones, después de aplicar el nuevo modelo, las evaluaciones se tienden a concentrar. Teníamos asignaturas con varias secciones donde a lo mejor habían evaluaciones que iban de 5 a 6 y el promedio era 5,5, y ahora esa asignatura, la evaluación es 5,7 y las evaluaciones van de 5,6 a 5,8. De alguna manera se han concentrado, se ha evitado la dispersión que había de evaluaciones de las asignaturas. Los materiales motivan y mejoran el aprendizaje. La carga de trabajo en principio se considera adecuada. Hicimos muchas encuestas a los profesores, entrevistas, focus groups. Aquí he puesto solo una tabla, simplemente para indicar. El profesor está mucho más convencido que el alumno del proyecto, mucho más contento. Solo hay una dimensión donde las estimaciones del profesor van por debajo de las del alumno, que es en la carga de trabajo. Porque evidentemente esto implica una carga de trabajo importante. Y bueno, yo creo que la mejor valoración, antes de hablar de futuro, es ver un par de vídeos con testimonios de estudiantes y testimonios de profesores. Vamos a ver primero un vídeo con los testimonios de los estudiantes que han participado en este proceso y después veremos qué opinan los profesores que han participado en la experiencia. Si salimos, por favor, del PowerPoint y vemos primero el vídeo de estudiantes, de students. The learning experience in this class has been really good.
The good part of this course is that we are required to do the readings beforehand. The teacher gave us some materials that we had to read, and it put us perfectly in the context of what the teacher expects us. You are not anymore a passive listener of what the teacher is explaining to you. The students have to build and create the knowledge. Doing something interactive always stays in your memory more than just hearing about it. Et sorgeixen els teus propis dubtes sobre les coses que no pots entendre i pots aprofundir en aquells conceptes que et resulten més complicats. A nice mix of both theoretic and practical elements, so we learn the best of both worlds. Han incentivat en mi una actitud més activa a l'hora de treballar els temes, perquè nosaltres mateixos havíem de buscar, de llegir les lectures. Siempre damos faltos de tiempo, con lo cual tú tener la libertad para autogestionarte, verte los vídeos, estudiarte los casos. Nos ayuda a afianzar mejor los conceptos, porque como lo tienes disponible online, lo puedes volver a consultar en cualquier momento. Learning a topic through having to present it means you have to research by yourself, and that's when you actually get to learn stuff and remember stuff. It's very dynamic because you all expect something from others that you didn't do yourself. We were able to accomplish a lot through collaboration, which is one of ESADE's values. You're always going back, discussing with your team and getting all these inputs from different people. It was all about expanding my horizons and changing my perspective. It makes a lot of sense. It is so easily applicable. I learned something today and tomorrow I can actually act on it. We learn a lot of the time that theory is not always applicable to reality, or at least that we need to adapt the theory to changing circumstances in real life. It's probably something that we would actually meet in the business world, because you have to think about a lot of different things when you're making a decision. El hecho de que acabemos haciendo un juicio implica que de forma práctica acabamos tocando todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. El estudio de una materia, una vez se aplica a la práctica, pues coge el sentido y es como cerrar un poco la esfera de conocimiento. In a changing business environment, definitely we need to compete based on something innovative, so this class is really helpful. It actually gives us the opportunity to run the company and not just learn the theoretical parts. We can thereby implement what we are learning theoretically in a project that we're actually going to submit and compete with. Many of the learnings from this class will help me in my career, because you get to see how things are actually done in organizations and how operations work. Realmente me he dado cuenta de la utilidad social que tiene lo que estamos estudiando, que es el derecho. If it's a viable idea, it's one that we have the opportunity to go forward with and create a business out of. Is the opportunity for us to then ideate that and fulfill it by working with them into a real-life company. What we are studying today for sure will be helpful in some ways in our future work. Primero les tengo que pedir disculpas porque se me ha colado el vídeo que no se tenía que colar. Hay dos testimoniales aquí en catalán, entonces lo lamento, pero me tenían que haber hecho una edición y yo creí que llevaba el vídeo correcto, no era correcto. Pero bueno, yo de lo que me quedo con este vídeo, sobre todo, aparte de los testimoniales que nos han hablado de la participación activa en el proceso de aprendizaje, de que los aprendizajes son mucho más intensos, de su aplicabilidad, de que cierra el círculo. Yo me quedo con las sonrisas de los estudiantes al final, porque si el estudiante se lo pasa bien, aprende. Y ahora, por favor, el vídeo de los profesores es más corto y me queda una transparencia después. First, for me, really means giving the learning experience to the students. We give them concepts beforehand, and then they apply them and they tell us what else they need in order to really assimilate that knowledge. Whatever used to be in the class is now prior to class. So all the theoretical concepts and underpinnings are learned by the students themselves before the classroom, and in the classroom they apply their knowledge. The flipped classroom method is the way we have to make our class exciting.
our class full of life, our class based on challenges, based on doing. It's basically moving away from the usual class in which the professor is at the center and the students take notes, to basically reverting the roles. The ones who take the lead are the students, meaning they are the ones who do the bulk of the work in class, and then we basically react against activities that they do and prepare within the four walls, within the class. Los estudiantes han adquirido una serie de competencias distintas a la metodología tradicional. En primer lugar, el diseño de contenidos. En segundo lugar, y quizá más importante, se trata de una corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje. It helps them to develop their thinking about specific topics. Ellos han tenido que adoptar una posición mucho más, una actitud mucho más activa, de resolución. En lugar de estar escuchando, han tenido que pasar a trabajar en equipo sobre los retos que hemos planteado. Now what we are certain about is that it's not enough transmitting information. What students need to be part of the discussion, to have a more leading role in this process, and we can achieve this thanks to this flipped classroom model. Vale, gracias. Y si ponemos la última slide que tenía, hablando del futuro, o hablando de qué viene a continuación. Bien, nuestro plan de futuro es la implantación en 3 años de este proyecto, involucrando la totalidad del claustro de profesores de SADE. Para el curso 16-17 tenemos previsto extender la experiencia a 40 profesores. Hemos seguido un approach top-down y bottom-up. Top-down es, desde direcciones de programa, se han indicado aquellas asignaturas que creemos que son más críticas para forzar esta implementación, y el bottom-up es los profesores que se han querido juntar a esta iniciativa este año, pues bueno, han podido aplicar a ello. Hemos empezado una campaña de fundraising. El coste aproximado de esta aventura a los próximos 3 años es de unos 8 millones de euros. Y evidentemente la implicación o las derivadas pues son la remodelación de espacios, la dotación de recursos y la difusión externa del nuevo modelo. Estos son, de alguna manera, los retos que vienen a continuación respecto a este proyecto. Y vale, a partir de ahora, gracias por la presentación y las preguntas, si hay, adelante. Aló. Sí, doctor Joseph, muchas gracias por su interesante conferencia y quisiera compartir con ustedes un par de preguntas, todavía tenemos tiempo, un par de preguntas muy interesantes que nos presentan algunos de los miembros del auditorio. La voy a leer textualmente, la primera de ellas. Evidentemente, eso es un proceso de transformación donde seguramente se presentaron resistencia por parte de algunos actores, en particular profesores. Usted ahorita en la charla lo decía, aún los mismos estudiantes. ¿Podría compartir con nosotros qué resistencias se presentaron y cómo fueron gestionadas para poder sacar este proyecto adelante? Yo creo que la manera de vencer las resistencias es, uno, explicando el proyecto, pero dos, y muy importante, es identificar que los profesores que participen en los pilotos de alguna manera tienen que ser agentes del cambio. Yo lo explicaba antes cuando decía, en la jornada anual esos mismos profesores dieron una clase a sus compañeros y a todo el PAS. Es decir, el formato de este año de la jornada anual que hacemos con todo el profesorado y con todo el PAS cambió totalmente y cambió en formato de clase para explicar lo que esto es y lo que esto supone, ¿no? Evidentemente resistencia siempre puedes encontrar, ¿no? Es decir, hay gente que el cambio le genera problemas pues por definición propia, porque tengo que cambiar lo que he venido haciendo y especialmente por qué tengo que cambiar lo que he venido haciendo si encima yo soy un profesor con buenas evaluaciones. Pero bueno, de alguna manera se trata de
de ver que hay un centro de recursos, el centro de innovación educativa que le puede ayudar a construir materiales y experiencias de aprendizaje que pueden servirle para mejorar aún más su asignatura. Y después, evidentemente, la otra gran resistencia es el coste de toda esta transformación. Pues bueno, pues tienes que buscar los recursos, tienes que buscar los fondos y tienes que dotar al departamento de los recursos necesarios. Lo que es importante también es entender el disco aquel con las 6 dimensiones del cambio. El cambio no es simplemente poner la tecnología. El cambio no es simplemente cambiar el programa. Hay que repensarlo todo. Hay que repensar el modelo de aprendizaje. Hay que repensar cómo aprende el alumno en el aula. Hay que ver las implicaciones que esto tiene, pues, a nivel de todo, a nivel de espacios, a nivel de dinámica de clase, a nivel de los servicios que damos a los estudiantes. Muchas gracias, doctor Joseph. Aquí una pregunta, la segunda pregunta está relacionada con la anterior. Una pregunta muy interesante que hace alguien del público. Dice lo siguiente: actualmente los profesores de nuestras instituciones, de nuestras universidades, están muy focalizados en la investigación. ¿Cómo enganchar a estos profesores y motivarlos para este tipo de experiencias? A ver, yo quiero romper un paradigma, y es un paradigma que es un error, que dice que el profesor investigador es mal docente. Mentira. Nosotros tenemos profesores investigadores que son excelentes docentes. Porque además, si son buenos investigadores, son los que pueden aportar lo que ellos publican. ¿De acuerdo? El profesor investigador, evidentemente, es un profesor que para nosotros tiene menos horas de clase al año que un profesor que está en un track de docencia. Pero, aún y así, esas horas de clase las puede utilizar con la nueva metodología. Es cuestión de replanteárselo. Muy bien. Y finalmente tenemos tiempo para la última pregunta. ¿Cómo están incorporando ustedes la opinión y los deseos, digamos, la voz, la escucha del estudiante en este proceso? En este proceso, bueno, antes han visto los resultados de una encuesta, no he querido aburrirles, tenía como 40 slides de encuestas, lo comentaba, hemos pasado encuesta a profesores, hemos pasado encuesta a estudiantes, hemos hecho focus groups, hemos hecho seguimiento, entrevistas individuales, hemos medido también cómo funcionaba esta asignatura antes y después de la intervención. Es decir, hemos tenido una serie de indicadores, pero los estudiantes son parte fundamental en este proceso de aprendizaje. De alguna manera han oído sus voces en los testimoniales, ¿no? Los hemos incorporado también a ellos a la hora de comunicar a la comunidad educativa interna y externa de alguna manera su vivencia en este cambio. Muchas gracias, doctor Joseph, por todos sus aportes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.